El chupacabras es sin lugar a dudas uno de los grandes mitos que existen aún en la actualidad. En casi toda Latinoamérica hubo ataques de este ser extraño, incluyendo el sur de los Estados Unidos. Su forma de atacar era distinta a cualquier animal conocido en el mundo. Atacaba dejando a sus víctimas sin una sola gota de sangre. Y solía hacerlo en lugares apartados de la ciudad, lo que hacía más difícil poder atraparlo. Sobre el origen de este ser hubo mucha controversia, incluso se llegó a decir que era de origen extraterrestre. Pero quédate en el video, que conoceremos gran parte de la historia y el mito de este ser conocido como el chupacabras. La primera vez que se escuchó hablar de este ser fue el mes de marzo del año de 1995 en Costa Rica, cuando 8 ovejas fueron encontradas muertas en extrañas circunstancias. Cada una tenía 3 heridas punzantes en el área del pecho, por donde aparentemente había sido succionada toda su sangre. Algunos meses después, los ataques se intensificaron en todo Puerto Rico y la suma de estos ataques era de más de 150 animales domésticos muertos. Todo esto tomó más relevancia cuando un testigo dijo haber visto a la criatura atacar a uno de sus animales. Y en varios países de Latinoamérica comenzaron a surgir reportes de muertes de animales, en circunstancias supuestamente similares, desde Argentina hasta el sur de los Estados Unidos. Y así fue que comenzó el mito del chupacabras. Había pánico en las personas de encontrarse con este ser y más de la gente que vivía lejos de la ciudad, ya que era en los sitios alejados donde más atacaba la temible criatura. No había día donde en las noticias de cualquier país no se hablará de este ser. Incluso se llegó a especular que solo era la típica cortina de humo para que el gobierno de cada país hiciera de las suyas sin que el pueblo se diera cuenta. Hubo gente que decía haberlo visto, que era una criatura parecida a un reptil con piel escamosa, de color gris verdoso con manchas negras y espinas afiladas a lo largo de la espalda, con unos enormes ojos rojos que brillaban en la oscuridad, de 1,5 metros de estatura y que cuando huía lo hacía con grandes saltos parecidos a los de un canguro. Si te está gustando el video, no olvides de poner tu comentario y dejarme tu like. Su nombre lo adquirió porque chupaba la sangre de los animales, en especial de las cabras, y fue en Costa Rica donde le apodaron el chupacabras. Su temeraria manera de atacar simultáneamente y en varios países a la vez, puso en incredulidad su existencia, ya que, como podía atacar en Argentina, lo hacía la misma noche en México o en algún otro país. Pero esto, en lugar de hacer menos creíble su existencia, se fortalecía con explicaciones como que la criatura era de origen extraterrestre y que podía crear puertas dimensionales, que las usaba para trasladarse de un lugar a otro y por lo tanto era más difícil atraparlo o videograbarlo. Recordemos que en estos años, no cualquier persona tenía un teléfono con cámara, ni mucho menos existía el internet, así que todo lo que se decía o se veía del chupacabras era en la televisión y en la radio. Fueron tantos los ataques de este ser, que en una sola noche podía matar a 10 animales. Todos terminaban sin una gota de sangre y con su característica mordida de 3 orificios. Y sobre todo en el lugar donde atacaba, no había rastro de haber ejercido pelea alguna. Sobre esto se llegó a decir que se reforzaba la teoría de que fuera un ser extraterrestre, ya que según decían que de alguna manera hipnotizaba a sus víctimas para que no pusieran resistencia, y en cuanto a su mordida, esta dejaba una quemadura que era más bien como una cicatrización, la cual no sabían explicarse cómo lograba hacerla. Los encuentros, aunque casuales, se siguieron dando hasta el 2014, después de varios encuentros donde las personas decían que era el chupacabras. Varios de estos encuentros siempre terminaban siendo animales enfermos, coyotes o perros, con una enfermedad llamada sarna. Por eso, estaban sin pelo y su piel se les hacía de un color grisáceo. Aún en la actualidad, existe gente que afirma haber visto a este ser, y aunque todo indica que es una gran mentira, me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Tú crees que en realidad existe o existió el chupacabras? Déjame tu comentario.